Buenas noches, doctor V. El día de hoy mi grupo va a hacer la exposición con respecto a la macroscopía normal del pulmón. Empecemos. Aparato respiratorio. El aparato respiratorio lo vamos a dividir en dos partes, tanto las vías aéreas altas como las vías aéreas bajas. Dentro de las vías aéreas altas vamos a tener la nariz, donde está comprendida por la cavidad nasal, los cornetes nasales y el vestíbulo nasal. Luego de eso se va a conectar con la faringe, que también es compartido por el sistema digestivo, empezando por la boca. Luego va a pasar a la laringe, donde encontramos la epiglotis. La epiglotis es una parte cartilaginosa que va a permitir que la comida no pueda pasar hacia la tráquea y nos podamos atorar. Entonces, luego de la laringe vamos a pasar a la tráquea. La tráquea es un conducto cartilaginoso que está comprendido entre 16 a 20 semianillos. ¿Y por qué son semianillos? Porque por la parte posterior de la tráquea va a pasar el esófago. Luego de eso vamos a llegar al punto carina o bifurcación traqueal. Dentro de este se va a dividir en dos, donde vamos a ver tanto los pulmones, que va a ser la parte derecha y la parte izquierda. Dentro de los pulmones vamos a encontrar el ilium pulmonar, que es la puerta de entrada hacia los pulmones, mientras que el pedículo pulmonar va a ser la estructura que va a estar comprendida por la tráquea, los bronquiolos y las arterias y venas que van a entrar a los pulmones. Con respecto a los pulmones, el lado izquierdo es una zona donde va a ser un poco más horizontal o perpendicular, mientras que el otro va a ser totalmente oblicuo. Una vez de que se ingresa a los pulmones, va a estar comprendido por los bronquios, que se van a dividir en ramificaciones, tanto bronquiolos van a ser de primera, segunda y tercera, y estos se van a dividir a través de una dicotomía. La dicotomía quiere decir que se van a dividir en dos por 23 generaciones. El pulmón derecho está comprendido por el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo lo vamos a tener comprendido por el lóbulo superior y por el lóbulo inferior. Con respecto a los lóbulos, estos van a estar separados por cisuras. En el pulmón derecho vamos a ver que va a tener una cisura horizontal y una cisura oblicua, mientras que en el izquierdo solamente vamos a tener la cisura oblicua. Además, esta estructura de acá se va a llamar la escotadura cardíaca, donde vamos a encontrar al mediastino. El mediastino se va a dividir en superior e inferior, y el inferior se va a subdividir en anterior, medio y posterior, donde vamos a encontrar el corazón. Con respecto a los pulmones, el pulmón derecho va a estar comprendido por 10 compartimentos. Estos se van a subdividir. El superior va a estar comprendido por 3 compartimentos, el medio por 2 y el inferior por 5, mientras que el pulmón izquierdo, que está comprendido por 2 lóbulos, cada lóbulo va a tener 5 compartimientos. Ahora, con respecto a las caras de los pulmones, vamos a tener la cara costal, que va a abrazar completamente todo el pulmón, mientras que la cara cardíaca es la cara interna de los pulmones, que van a abrazar el corazón estrictamente, y la cara diafragmática, que va a ser la base específicamente, ¿no? Donde vamos a encontrar el músculo del diafragma, que va a ayudar a la respiración, y se va a contraer y se va a dilatar según la respiración que tengamos, y va a estar inervado por el nervio frénico. Con respecto a la anatomía de los pulmones, vamos a llegar a las conclusiones de que es un órgano que nos va a ayudar a ejercer la respiración. La respiración, una vez de que ingrese el oxígeno al cuerpo, este va a ser transportado por los glóbulos rojos y posteriormente va a ayudar a la formación del ATP, que se va a dar en la mitocondria de las células, que es el adenosíntrifosfato. Bueno, con eso sería la parte anatómica de los pulmones, y vamos a proseguir con las exposiciones de mis demás compañeros.
Ya. En la fisiología encontramos la circulación. En la circulación pulmonar o circulación menor podemos ver que la sangre desoxigenada va a ser llevada del corazón hacia los pulmones. Y este pues va a ser para realizar el cambio del dióxido de carbono por el oxígeno, para que así pues se pueda obtener una sangre oxigenada y esta puede ser regresada al corazón y así ser distribuida para todo el cuerpo. El flujo de sangre. Podemos ver que la sangre desoxigenada del cuerpo entra al ventrículo derecho del corazón a través de la vena cava superior y vena cava inferior. Luego, el ventrículo derecho bombea sangre desoxigenada hacia las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares se dividen en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Por último encontramos las arteriolas pulmonares. Se dividen en ramas más pequeñas, llamadas arteriolas, a medida que se acerca al pulmón. Llevan sangre desoxigenada hacia los capilares que se encuentran rodeando el alveolo. Podemos ver también el intercambio de gases que se da en los alveolos. Encontramos los capilares alveolares. Las arterias desembocan en una densa red de capilares que rodean los alveolos. En esta se produce el intercambio de gases. El oxígeno inhalado va a pasar a los alveolos hacia la sangre y el dióxido de carbono que se encuentra en la sangre va a pasar hacia los alveolos para ser exhalado. Además de la circulación pulmonar, los pulmones también necesitan su propia sangre oxigenada para poder nutrir sus tejidos. Pero recordemos que esta circulación no tiene nada que ver con el intercambio de gases. En la circulación de los bronquios o bronquial, la sangre oxigenada tiene que llegar hacia los bronquios, hacia el tejido conectivo y hacia los vasos sanguíneos de mayor calibre. Bien, tenemos las arterias bronquiales. Estas proporcionan sangre oxigenada a los tejidos pulmonares. Las arterias bronquiales surgen directamente de la aorta o de las arterias intercostales, lo que asegura el suministro de sangre rica en oxígeno hacia todo el pulmón. Recordemos que aquí está de la aorta nacen las arterias bronquiales. También tenemos lo que son las venas bronquiales. Lógicamente, después de nutrir los tejidos, parte de la sangre regresa a través de las venas bronquiales al sistema venoso y una pequeña porción puede drenar en las venas pulmonares. Ya, respecto a la técnica de disección, tenemos disecciones para el estudio microscópico como disecciones de vías aéreas. En la disección para estudio de microscopía usamos tinciones, ¿no? Como también cortes de muestras, en este caso sería el pulmón, para visualizar más o menos cómo está el estado, ¿no? En tinciones usamos, claro, la hematocilina y la eosina. En disección para el estudio microscópico, tenemos que ver más que nada lo que es un corte, ¿no? Hacemos un corte coronario al pulmón para poder visualizar más que nada los bronquios, las venas y las arterias que pasan, ¿no? Y gracias a esto hacemos un corte de 3 a 4 centímetros, o otros usan de 1 a 3 centímetros, para poder después con ese corte teñirlo, ¿no? Como lo había mencionado con las tinciones respectivas. Después tenemos la disección de vías aéreas. Esta disección de vías aéreas nos ayuda demasiado más que nada para ver todo el árbol bronquial. Además es importante conocer el peso y el tamaño de los órganos para poder identificar las anomalías, observar las anomalías que se dan en la disección. Procederemos a dar el peso de los órganos del sistema respiratorio, como es el pulmón, la laringe, la tráquea, y complementaremos con los alvéolos y la pleura. 3. El peso de cada pulmón varía entre 550 gramos hasta 600 gramos. Como sabemos, su principal función es facilitar el intercambio de oxígeno y dióxido. Asimismo, el volumen de cada pulmón es de 4 a 6 litros en un adulto promedio. En caso de la laringe, su peso varía de 30 a 40 gramos y tiene un tamaño de 5 a 7 centímetros de longitud. En caso de la tráquea, su peso está alrededor de 20 gramos y su tamaño varía entre los 10 y 12 centímetros de longitud y de 1 a 2 centímetros de diámetro.
En caso de los bronquios, bueno, no se sabe un peso exacto, pero es muy ligero y su principal tamaño, bueno, varía entre 2 a 3 centímetros de longitud. En caso de las pleuras, es el órgano que tiene menor peso o el peso muy ligero, lo cual que apenas contribuye con el total de peso, ya que cada pleura es una membrana delgada que cubre los pulmones y la cavidad torácica.